días a todos mis amados. Vamos a Buenos iniciar. días, pastora. Hola, buenos días. Para aprovechar el tiempo, ¿les parece bien? Oremos. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a pedirle a papá que sea él el que nos guíe este día. Amén. Padre que estás en el cielo, bendito y glorificado es tu santo y maravilloso nombre. A ti, solamente a ti, oh Rey de Gloria, te damos gracias por todas y por cada una de tus bendiciones, papito lindo, por el amor que tú nos das, Padre, por tu misericordia que se renueva cada día, por tu fidelidad, Señor Jesús, que está para siempre con nosotros, papá. Gracias, Padre, por tus cuidados, por tu provisión, por tu ayuda en todo momento, papá, por esa defensa que tú, Señor, nos provees contra el maligno y contra sus obras de maldad. Gracias, papá, porque tú eres nuestra fuente de bendición, papá. En esta mañana, amado Rey, queremos presentarnos ante ti para darte gracias. Gracias por la vida que nos concedes, papá, por la salud que nos dices este día, papito lindo, y por este tiempo maravilloso, Señor, en el que vamos a culminar esta enseñanza, papá, que iniciamos ayer, Padre, sobre la guerra espiritual, Señor. ¿Qué es guerra espiritual, Señor? ¿Cómo se combate, papá? ¿Cuál es la condición que nosotros debemos de tener, Padre Santo, para librarla correctamente? ¿Cuáles son las armas, Padre, que tú nos das? Padre Celestial, también la armadura, papito lindo, lo vimos el día de ayer, Señor Jesús. Y hoy queremos, Padre, terminar estos últimos 3 puntos pidiéndote que seas tú, Padre amado, el que dirija cada palabra que salga de mi boca, Señor, que seas tú el que enseñe, el que guíe, el que instruya, y que cada uno de nosotros tenga su corazón listo, papá, para recibir la palabra este día, para atesorarla, papá, y para ponerla por obra, Padre. Señor, gracias por los ministerios, Señor, gracias por Alas de Paloma, gracias por Piedras Vivas, gracias por Ministerios Querit, Señor Jesús, Padre, la cabeza y cobertura de estos ministerios, papá, y te bendecimos a ti porque tú eres el pastor general, papá, tú eres el pastor de estos ministerios, Señor, nosotros somos tus servidores, papá. Gracias, papito, porque siempre te he dicho que somos tus ayudantes, Padre, y nosotros somos quienes te echamos la manita, papá, para levantar estos ministerios, papá, pero el dueño, el Señor y el hacedor eres tú, papá. Gracias, Padre, de ya bendigo a cada uno de mis hermanos y te damos ya, Señor, la libertad para este tiempo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, llena mi boca y que cada uno de tus hijos tenga abierto su entendimiento, papá, para recibir la semilla. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, te amamos y te bendecimos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. Ayer pues vimos sobre la guerra espiritual. Estuvimos sacando este estudio. Amén. Para los que no pudieron estar, pues ahí se los voy a volver a reenviar. Yo lo envié a los 3 ministerios, lo envié a Las de Paloma. Creo que lo reenviaron también a Piedras Vivas sobre la guerra espiritual. Voy a sola nuevamente a leerlo el primero qué es guerra espiritual para que ustedes tengan una rememoranza de lo que ayer hablamos. Dice que guerra espiritual es combatir en oración con la palabra de Dios contra los poderes del maligno, ¿verdad? Satanás y sus aliados. Para defender, ¿sí? Para proteger, para salvar, para libertar a una persona, ¿sí? Familia, matrimonio, ministerio, etcétera. Todo aquello a lo que nosotros lo queramos liberar de las garras del enemigo. Amén. ¿De qué lo estamos defendiendo? ¿De qué lo estamos protegiendo? De los ataques del enemigo, amados. ¿Como cuáles? Como persecución, como cautiverio, como opresión, ¿sí? Persecución, opresión, cautiverio de pecado, rompimiento de cadenas de pecados generacionales, también rompimiento de maldiciones generacionales, desligamiento de lazos tanto espirituales, mentales, sentimentales, emocionales y físicos, porque quiero decirles que este tipo de cosas también son heredadas, amados, a través de la sangre. Y nosotros, amados, recibimos genética, heredad de genética de 18 personas atrás después de nuestros papás. Imagínense, estaban nuestro papá y nuestra mamá, de ellos se desprenden 2 personas más, ¿sí? Abuelo y abuela de mamá, abuelo y abuelo de papá.
¿sí? Después vienen otras 2 personas más, otras 4 personas más, porque vienen los papás de mi abuela, los papás de mi abuelo, de parte de mamá, los papás de mi abuela y de mi abuelo, de parte, imagínense qué gran ramificación hasta llegar a cuarta, quinta generación atrás. Y de todos ellos nosotros recibimos herencia, amados, a través de la sangre. Qué pecados ellos cometieron contra Dios, qué aberraciones hicieron contra Dios. Muchas veces, amados, nuestros antepasados incluso practicaron la hechicería y esas son maldiciones generacionales que tienen que ser rotas. El carácter, el temperamento es algo heredado, también se heredan enfermedades físicas, se hereda también cosas espirituales que a veces hacen pactos generacionales. Todas esas cosas tienen que romper a través de la oración, amén. Bueno, seguimos, dice ahí, pudiendo yugos generacionales bajo la unción del Espíritu Santo, que es la clave, sobre quienes se ora. ¿Para qué? Para traer salvación, libertad, sanidad y restauración a ellos, venciendo al enemigo, obteniendo la victoria en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Para todos, amados, los que nosotros oramos. Ayer leímos cuáles son las 6 cosas sobre las que habla la Biblia sobre la guerra espiritual. Iniciamos ayer, amén. Dijimos que hay una guerra espiritual entre las fuerzas del maligno y entre el ejército de Dios. Y en ese ejército estamos nosotros como militantes, ¿verdad? Hablamos de eso, que somos el batallón también del Señor de oración y que para eso había determinadas situaciones en las que queríamos de estar, ¿va? Que siempre el diablo está tratando de desanimar a los creyentes, haciéndolos poco efectivos en la proclamación del evangelio. ¿Con qué? Con las distracciones, ¿verdad? Como el desánimo, como la tristeza, el dolor, todas esas cosas que ese enemigo pone en nuestro corazón, ¿verdad? Y decía que en cuanto a los no creyentes, su táctica era mantenernos alejados e indiferentes a lo espiritual. Y esto lo enfocamos no solamente a la gente que no tiene a Cristo, sino especialmente a los que están dentro de la iglesia, que han reconocido al Señor, pero que no tienen fe, ¿sí? Que no creen en el poder de Dios para hacer todo lo que estamos hablando. Ya hablamos esto de los dos creyentes, de los no creyentes, ¿saben? Hablamos también de que la batalla le pertenece al Señor, pero que el instrumento que Dios utiliza somos nosotros. Amén. Porque sin oración nadie va a ser alcanzado. Amén. Hablamos también que el verdadero enemigo es Satanás, no es contra las personas que nos enfrentamos, ¿sí? Él es el que utiliza como instrumento a ciertas personas y que la peor, o digamos el ataque más cercano lo vamos a tener con nuestra familia, con los amigos, con el círculo más cercano, porque Jesús mismo lo vivió, sí, él lo vivió con sus discípulos, lo vivió también con los apóstoles. Entonces, amados, tenemos que estar claros que no es contra ellos la guerra, sino contra el enemigo, ¿sí? Hablamos que tenemos que practicar el dominio propio y estar alerta todo el tiempo como buen soldado para que no nos agarren como el camarón dormido, dijimos, ¿verdad? Que nos lleve la corriente, ¿se acuerdan? Ok. También hablamos de que nosotros somos responsables de alimentar nuestra vida espiritual, ¿sí? Porque nosotros para librar esta batalla tenemos que estar bien delante de Dios y nuestro corazón limpio, ¿sí? Hablamos también que debemos de dar cuidado especial a nuestra mente, velando por nuestros pensamientos, ¿verdad? ¿Cómo? Dijimos que hablan llenándola de la palabra, dijimos que por cada pensamiento malo tenemos que declarar 2 buenos, ¿sí? Con la palabra del Señor reprendiendo al enemigo. Amén. Hablamos también de esos pensamientos contrarios a la verdad del Señor, como el desánimo, como la baja autoestima, la ira, el enojo, los celos, la lujuria, el rencor, etcétera, etcétera. Amén. ¿Cómo tenemos que librar esta batalla para que sea efectiva nuestra oración contra estas cosas? Dijimos como 4 veces que tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, ¿sí? Para rechazar todos esos pensamientos que no vienen de Dios y tener la victoria, ¿sí? Hablamos también que cada día
¿verdad? Tenemos que estar atentos de dónde va a venir la guerra del enemigo, porque va a buscar todas las formas posibles para querernos debilitar. Sí, entonces nuevamente dijimos que tenemos que llenarnos del Espíritu Santo cada día para vencer los deseos de la carne y los malos pensamientos que van contra el conocimiento de Dios en nuestra vida. Sí, hablamos también en el 3 que Dios nos equipa con armas espirituales. Que queramos o no, estamos batallando una guerra espiritual. Y dijimos, amados, que desde el mismo momento que aceptamos a Jesús, ¿vea? El enemigo se convirtió en nuestro enemigo aférrimo. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Dijimos, porque en ese mismo momento que dijimos, yo acepto a Jesús como mi Salvador, no lo escapamos de sus garras. Antes era nuestro amigo, ¿verdad? Porque le servíamos a Él en todo lo que estábamos haciendo en el pecado. Éramos sus servidores fieles, ¿verdad? Y llevábamos un camino de condenación juntamente con Él. Entonces Satanás estaba contento. Pero desde el momento que aceptamos a Jesús, nos convertimos en sus enemigos. Así que desde ese momento nosotros estamos librando una batalla espiritual todos los días, porque su principal propósito, amado, va a ser destruirnos o hacernos volver atrás, ¿verdad? A la condición que estábamos o mucho peor de la que estábamos. Decíamos que el mundo va a intentar dañar nuestro testimonio y nuestra reputación. Amén. Pero que nosotros debemos de estar, amados, siempre íntegros delante de Dios. Amén. Peleando la buena batalla con la armadura. ¿Sí? Hablamos cuál es la armadura. Hablamos del yelmo, de la coraza, del cinto de la verdad, del calzado de la paz. Hablamos del escudo de la fe, de la espada del espíritu. Dijimos que esto era importante porque el enemigo va a buscar la parte débil de nosotros para ir a atacar. Amén. Así que tenemos que estar listos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Resumido todo? Por supuesto no le voy a decir todo lo que dije ayer. El que no estuvo, pues I'm sorry. No lo grabamos, así que mis amados, solo lean, ahí pueden investigar un poquito más. Hoy nos toca el punto número 4, que es la batalla se pelea con la oración, la palabra y la fe. Amén. Dice, la oración con palabra de Dios y la fe activa van de la mano. Oras a Dios porque confías en su poder y estás seguro de que Él obrará. Yo no sé quiénes se acuerdan de la vez que hicimos 24 horas de oración, que hermano Rolando, el Señor ese día nos dijo, no pidan, hoy solo me van a alabar y me van a adorar. ¿Quiénes estuvieron ese día? Amén. Y él dice que él tenía listas sus peticiones y estuvo él desde una semana antes, porque voy a orar, y las preparó, y cuando el Señor nos dio la orden de madrugada, que no íbamos a pedir, solamente íbamos a adorar y dar gracias, dice que él estuvo preguntando al Señor que por qué nos había dejado presentar nuestras peticiones delante de él. Y miren, hermanos, a mí esa vez yo sentí que el Señor me dio, pero así como les dijera yo, como un hachazo así directo a la cabeza, así como quien dice, reaccionen, ¿verdad? Cuando el Señor les respondió que pedíamos mucho y creíamos poco, ¿ah? A mí eso me impactó mucho, me impactó mi corazón, porque dije, Señor, en verdad nosotros venimos todo el tiempo pidiendo, ¿ah? Dame, haz, Señor, transforma, Señor, cambia, Señor, provee, Señor, esto, Señor, lo otro. Y realmente a esa pedidera que tenemos no le agregamos fe, porque no creemos que Dios puede hacer. Yo creo que es más efectiva que pidamos una vez, pero con fe, que Dios lo hará. A que estemos 24 horas pide, si realmente no creemos que Dios tiene el poder para hacerlo. Entonces, por eso acá dice, amados, que si nosotros oramos a Dios es porque confiamos en su poder y estamos seguros de que Él va a obrar. Por eso es que nosotros constantemente les vivimos diciendo, si tienen fe, no tienen fe, pídansela a Dios. Pídanle a Dios fe para que de verdad su oración sea efectiva. Y no solamente sea palabrerías enviadas al vacío, amados, sino que realmente veamos nosotros con nuestros propios ojos el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso la Biblia dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirías a la montaña, muévete, y esa montaña se va a mover, ¿verdad? Amén. Dice, sabes que la vida eterna es tuya
Y ese conocimiento activa tu fe y tu vida en oración. Me encantó esto. Porque, amados, nosotros tenemos que, la principal alegría, gozo de nuestro corazón de buscar a Cristo, es que tenemos que estar completamente seguros que ya tenemos la vida eterna con Él. Esta tierra va a pasar, todo lo de esta tierra va a pasar. Si el Señor hoy se le place decir, mira, hoy ven a mi presencia, se acabó todo, amados. Todo por lo que te afanaste en esta tierra, todo por lo que te atormentaste, por lo que sufriste, se habrá quedado. Eso se quedó y tú te vas a la presencia del Señor igual que yo. Entonces, esa debe ser nuestro principal gozo y por eso es que constantemente nosotros les decimos que cuando oren por sus esposos, su principal petición no sea que sea restaurado su matrimonio, sino que es el Señor salve a ese varón, a esa mujer, que él tenga un encuentro con él, porque en ese encuentro va a haber un arrepentimiento de pecados, va a haber un cambio de vida, pero sobre todo, amados, en ese encuentro, él va a recibir la salvación y la vida eterna, y eso es lo principal, porque eso es eterno. Lo terrenal se va a terminar, al igual que un matrimonio, amados. Dios quiera y Dios permita que cuando regresen sus esposos puedan ustedes terminar una vida hasta cuando ya no tengan dientecitos, que anden con plaquita, que todos canosos, ¿verdad? Que ese es el deseo de todos nosotros, es mi deseo con mi matrimonio. Pero mis amados, aún el matrimonio se va a terminar aquí en la tierra. No puedo decir si allá en el cielo van a haber familias o no. Pues la Biblia dice en el libro de Crónicas que por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. No sé cómo van a ser las familias en el cielo, hasta que Dios no me lo revele no puedo decir, pero aún el matrimonio, amados, aquí en la tierra se va a acabar el día que el Señor nos llame a su presencia. Entonces las cosas terrenales son pasajeras, ¿sí? Pero las de Dios son eternas y en eso debe estar enfocado nuestra oración. El porqué de la libertad, el porqué de la sanidad, el porqué de la salvación de una persona es por la vida eterna que Cristo Jesús nos ofrece gratuitamente a través de una simple oración de fe o a través de una pequeña oración de fe que es solamente abrirle nuestro corazón, ¿verdad? Y recibirlo a Él como único y suficiente Salvador, declarándolo públicamente. Desde ahí, amados, nosotros recibimos una salvación gratuita, ¿verdad? Arrepintiéndonos de esos pecados. ¿Estamos hasta ahí? Dice, es la gran victoria. Esto me gustó, porque dice, sabes que la vida eterna es tuya y ese conocimiento activa tu fe y tu vida de oración. Esa es la gran victoria. Aún en medio de las luchas y de los sufrimientos de la vida, en Cristo ya eres vencedor y estás con Él por toda la eternidad. No desmayes. Amén. Vamos a primera de Juan 5:4, capítulo 5, versículo 4 y 5. Si alguien ahí me puede apoyar, por favor. Primera de Juan. Amén. Primera de Juan. Yo aquí lo tengo en una versión. Si alguien lo tiene en la Valera, les agradeceré muchísimo. Primera de Juan. Amén, pastora. Beverly, ¿me lo puede leer, mi linda? Gracias. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Gloria a Dios. Miren, amados. ¿Quién es el que vence? Perdón, primera de Juan, ¿qué? Primera de Juan 5, del 3 al 4, mis amados. Del 4 y 5, perdón. Miren, porque dice, porque lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué, amados? Nuestra fe en creer que Jesús es el Hijo de Dios. O sea que solamente eso necesitamos para que nosotros venzamos todas las artimañas de este mundo, todas esas cosas que nos quieren cautivar. Con solamente que nosotros creamos que Jesús es el Hijo del Señor, ¿sí? Y que nosotros en su nombre podemos nosotros
amados, vencer todas aquellas tentaciones, vencer todas las artimañas del enemigo, porque cada vez que tú oras y reprendes el mal, no lo estás haciendo en tu nombre. No es que yo diga, en el nombre de Lilian, esa tentación la voy a vencer, porque yo no tengo ningún poder. Yo lo digo en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, reprendo y hoy echo fuera eso que me está dando, porque tú mismo te puedes autoministrar. Puedes ministrar tus pensamientos, autoministrar tu corazón. No es necesario, amados, por supuesto, es un mandato que un líder ore por ti, con un pastor, pero en ti está el poder porque está dentro de ti el Espíritu Santo de Dios. Lo hablamos ayer, ¿verdad? Hablamos que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo está en todos y que no solamente Dios usa a los pastores, solo usa a los líderes, Dios usa a todos sus hijos porque todos estamos ya preparados con el hecho de que recibimos a Jesús. El Espíritu Santo vino a nosotros, entró dentro de nosotros, mora en nosotros y eso es lo único que necesitamos. Entonces, cuando tus pensamientos están siendo atacados, tú tienes que orar y decir en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, yo reprendo todo mal pensamiento que el enemigo está poniendo en mí y lo echo fuera, ¿verdad? En el nombre de Jesús renuncio a ello. Señor, yo ahora lo reprendo y los cancelo. Tu corazón te sientes triste, tú puedes orar por ti mismo, decirles, poner tu mano en tu corazón y empezar a orar, decirle, Señor, yo echo fuera esa tristeza, yo reprendo esa tristeza, porque la tristeza no es tuya, Señor. Yo en el nombre de Jesús, hoy, Señor, renuncio a esos sentimientos que tengo hoy, tus emociones como el enojo. Amados, tú puedes echar todo eso, tú te puedes autoministrar, porque el Espíritu Santo está en ti, pero tienes que activar tu fe. Amén. ¿Estamos ahí? Vamos a Primera de Timoteo 6:12. Que alguien me puede ahí leerla, por favor. Primera de Timoteo 6:12 y alguien más que me busque Mateo 6:13. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de la fe delante de muchos testigos. Amén. Miren qué lindo. Dice, peleen la buena batalla de la fe. O sea que nuestra fe va a estar en batalla todos los días, amados. Nuestra fe va a ser atacada por el enemigo de las formas que sean necesarias, con el único objetivo de quererte quitar tu fe. Por eso el Señor dice, peleen la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna. Es la primer lucha que nosotros tenemos, amados, no perder lo que Dios ya nos dio, a la que fuiste llamados, por la cual hiciste aquella admirable declaración. Miren qué lindo, esa fue esa oración de fe que un día nosotros hicimos con arrepentimiento en nuestro corazón y le declaramos al Señor nuestros pecados, y ese día dijimos que lo tomábamos a Él como nuestro Salvador. En ese mismo día nosotros, amados, recibimos algo más grande que la vida terrenal, que la salvación aquí en la tierra. Recibimos algo eterno. Amén. ¿Alguien haya buscado Mateo 6:13? Y alguien que me busque Mateo 21:22, por favor. Aquí lo tengo. Amén. Ah, bueno. Cintia, la vamos a escuchar a Cintia. Amén. Amén. En nombre del Padre, Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Wow. Y no nos metas en tentación y líbranos del mal. Porque ¿de quién es el reino? Del Señor. En Él está toda la autoridad. Pero nosotros tenemos que estar cercanos a Dios, amados. Mientras más cercanos, mejor. ¿Saben que alguien me dijo? Yo escuché una prédica de un pastor. Miren, no es que me acuerde todas las prédicas, pero hay algo que a mí se me queda y yo eso es lo que atesoro. Me gustó algo que él dijo, que mientras más nosotros le diéramos de nosotros a Dios, Él nos va a dar más de Él. No es al revés, amados.
Mientras más nosotros nos entreguemos al Señor, más nos rindamos a Él, más búsqueda tengamos, más nos va a dar el Señor de Él, porque no nos va a dar algo que nosotros no vamos a valorar. Si Dios nos da y nos da y nos da de Él, y nosotros, amados, no queremos entregar nada, todo eso que Dios nos dé, lo vamos a lo vamos como a despreciar, pues. No se me viene la palabra despilfarrares. Sí, la palabra, lo vamos a hacer como cualquier cosa. Entonces, cuando nosotros más entregamos de nosotros, más vamos a recibir de Él. Entonces ahí es donde el Señor está diciendo que de Él es el poder y el reino, y en su mano está el poder de dar, amados, a quien quiera y al que busque. Amén. Dice la palabra del Señor ahí. Dice, pídele a Dios que te proteja del maligno y de sus trampas. Eso es algo que tenemos que hacer diario, amados. Nosotros estamos las 24 horas, se lo dije ayer, en guerra. Las 24 horas el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién se devora, viendo a quién destruye. Aquel que se encuentre mal parado y dormido, amados, es presa fácil. Amén. Entonces nosotros todos los días tenemos que decirle al Señor, Señor, por favor, líbrame, protégeme de las obras del maligno, de las obras del mal, que nadie me toque, que yo no caiga en esas trampas, Señor. Amén. Por eso aquí dice del maligno y sus trampas. Jesús mismo nos mostró en la oración del Padre Nuestro lo importante que es pedir la intervención del Padre ante el ataque del diablo. Dijimos que nos puede atacar, ¿sí? ¿Cómo? A veces con los más cercanos. Una frase que nos diga, amados, si no estamos bien espiritualmente, nos tumba. Una acción, hasta una mal mirada, ¿verdad? Si nosotros no estamos bien, nos pueden botar. Y dice, no nos deje caer en tentación, líbranos del maligno. Nuestro verdadero enemigo, dijimos, ¿quién es? ¿Quién es el enemigo real? El diablo. El diablo, no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus vecinos, no es tu mamá, tu papá, tus hermanos. Tienes que tener claro eso. Es lo que el enemigo está usando en ellos para quererte derrotar a ti, porque eres el que está buscando del Señor. Amén. ¿Quién tiene Mateo 21, 22, 21 y 22? Amén. La palabra del Señor dice así. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Amén. Amén. Y todo lo que pidieres, ¿cómo dice? Candy, más lento y así más despacito. Amén. Dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. 3 puntos claves. Todo. No está diciendo el Señor algunas cosas. Y todo lo que pidieres, ¿en qué? ¿En qué dice Candy? En oración. En oración. ¿Y qué más dice? Creyendo lo recibiréis. Creyendo, amados. O sea que es clave. Todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. A esto hay que agregarle fe. Si no de por gusto vivimos pidiendo todo el tiempo, no vamos a recibir si nosotros no creemos que Dios lo puede hacer. Amén. Dice, les aseguro que si tienen fe y no dudan, podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así será. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Punto número 5. En Dios tienes la autoridad y la protección. Amén. Dice, tu autoridad viene de Dios. A ver, ¿de dónde viene la autoridad más? De Dios. De Dios. ¿Y será que ya tenemos la autoridad nosotros? Amén. A ver, ¿por qué? ¿Por qué ya la tenemos? Porque somos nacidos de Él. Somos ¿Y por hijos de Dios. Amén. ¿Y por qué más? ¿Por qué más? ¿Por qué la autoridad ya está en nosotros, amados? Porque en nosotros está el Espíritu Santo. Ahí está. Amén. Gracias, Candy. Estrellita para ti. Primero porque desde el mismo momento, ya lo dijimos, que aceptamos a Jesús, nos convertimos en hijos de Dios. Nos adoptaron, amados. Y nos fuimos, como dice la palabra, injertados a la vid.
Entonces somos hijos de Dios y el Espíritu Santo de Dios ya habita dentro de nosotros. Entonces nosotros ya tenemos autoridad, Dios ya nos la dio. Amén. Entonces tu autoridad viene de Dios y debes utilizarla de forma responsable, actuando siempre como lo haría Jesús. Miren, amados, esto me gustó. No como nosotros creemos que es la correcta, es como el Señor utilizó su autoridad cuando estaba aquí en la tierra. Por eso es importante que nosotros leamos los 4 evangelios, ¿sí? Que iniciemos leyendo la palabra con los 4 evangelios, porque ahí está la vida de Jesús mismo, ¿sí? Nosotros leamos el Nuevo Testamento, porque es cierto, el Antiguo es buenísimo. Vemos cómo las batallas que el pueblo de Israel tenía, el Señor les daba la victoria cada vez que ellos se humillaban. Vemos cómo Dios usaba grandes siervos, pero en el Nuevo Testamento está la vida de Jesús, cómo Jesús vivió en la tierra, porque nuestro mayor ejemplo, nuestro mejor y único ejemplo para tener una vida de santidad, una vida de victoria, es siguiendo los pasos y el ejemplo de Jesús como hijo de Dios. Y una de las principales, creo yo, puedo decir que causas o condiciones que Jesús tenía era que era obediente al Padre. Él se mantenía en constante comunicación con el Padre. Seguido leemos que dice, Jesús se apartó y oró al Padre. Y Jesús dejó a la multitud y se apartó y oró a Dios. O sea, esa conexión con el Padre era constante en él. Entonces, eso es uno de los mayores ejemplos que Jesús nos ha dado. Amén. La autoridad en el Señor te hará efectivo. Miren, amados. Me gustó esto. Primero, la autoridad viene de Dios. Tienes que usarla de forma responsable y la autoridad de Dios te hará efectivo para proclamar el mensaje del Evangelio y traer la manifestación del reino de Dios a tu región, a tu tierra, a tu familia, a tu casa, a tu matrimonio. Donde quiera Dios que te envíe, tú estés, tú eres la luz de Dios y en ti está la autoridad. En ti está ese poder de poder echar fuera demonios, amados, de echar fuera enfermedades, de reprender el mal de tu casa en el nombre de Jesús, pero a veces no lo creemos. El evangelio es locura. Cada vez que aquí se sueltan, yo les dije a ustedes que nosotros tenemos mucho ataque espiritual, por lo que hacemos, a veces se sueltan olores a puro azufre. Yo me pongo de pie, amados, y le trueno deditos al enemigo. Ahorita te me vas por donde veniste, porque aquí no tienes permiso de estar. Así que en el nombre de Jesús, tú y todos tus séquitos de maligno le voy fuera de mi casa. Yo no le estoy preguntando si quiere, tampoco le estoy pidiendo por favor. Yo le estoy ordenando en el nombre de Jesús que aquí no puede estar. Cuando alguien cae endemoniado, amados, y nos toca que liberar, nosotros no tenemos por qué estar ahí con miedo o dudando, porque no es en el nombre de Lilian que lo voy a hacer. No es en la autoridad de Lilian, es en la autoridad del Hijo de Dios y en su nombre santo los demonios, amados, no les queda más que obedecer. Entonces, cuando te toca que librar una batalla, tú no tienes por qué estar temiendo. Tú tienes que ponerte en fe y decirle en el nombre de Jesús, te vas ahora porque es el nombre sobre todo nombre y a mí no me estás obedeciendo, le obedeces al poder de Dios que está en mí, porque aquí conmigo hay ángeles de Dios y te vas ahora en el nombre de Jesús. Pero esa es la autoridad que Dios quiere en nosotros. Pero si no creemos que Dios es poderoso, amados, hay veces que yo escucho a las personas decir que un problema y los vemos tirados en el suelo y digo yo, cuando están en esa condición, ¿a quién le estamos dando más poder? ¿A Dios o al problema? Hay muchas personas que hablan más del enemigo que de Dios. Es que Satanás dio, y bueno, ¿y Dios dónde? Dios aquí y Satanás aquí, ¿va? La enfermedad aquí y Dios aquí. El problema aquí arriba y Dios aquí. No, amados. Nuestro Dios es grande y poderoso. Y nosotros tenemos que darle a Él el lugar que Él se merece. Él es todopoderoso.
¿sí? Y Él todo lo puede, lo imposible para ti, para mí, Dios lo puede hacer. Pero nosotros tenemos que creerlo. Si nosotros no lo creemos, no va a pasar. Sin fe, ¿qué dice la palabra? Es imposible agradar a Dios. Es imposible. Imposible agradarlo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para tener la victoria en todas las circunstancias? Fe. Y si no la tienes, pídesela al Señor. Pídesela, Dios te la va a dar, porque Él, amados, no es que sea un padre malo y diga, no, no le voy a dar a mi hija. Cuando tu hijo te pide algo, tú se lo niegas. Si tu hijo te pide comida, le dices, no, aguanta hambre todo el día y mira cómo sales. No, nosotros se lo damos. Igual es el Padre. Pídele fe. Si a ti te está faltando fe, dile, Señor, por favor, dame fe. ¿Por qué muchos se salen del ministerio, amados? Porque viven afanados, pidiendo, pero como les falta fe, entonces primero se terminan rindiendo y se salen del ministerio o dejan de estarse metiendo a los tiempos de oración. Entonces el primer trabajo es con nosotros, amén. El primer trabajo de papá es con nosotros, amén. Vamos a leer, por favor, Mateo 28, 18 al 20, mis amados, si alguien lo tiene por ahí. Mateo 18, del 18 al 20, alguien más que me busque, Lucas 10, del 18 al 20 también. Mateo 18, aquí lo tengo, pastor. Mateo 28, mamita, 28, 18 al 20. Alguien que me busque Lucas 10, del 18 al 20 también. Alguien que me busque segunda de Timoteo 1:7 y Hechos 1:8. Amén. Cintia, me haces favor, mi linda, gracias. Sí, amén. Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miren, pues, la palabra de Dios hay que ponerle una atención, leerla detenidamente. Dice, Jesús se acercó a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿A quién se le fue dada? ¿A quién se le fue dada la autoridad? A Jesús. Jesús, amados. Él no les dijo a ustedes, se les ha dado toda autoridad. Por supuesto, cuando fueron ellos en el nombre de Jesús, ellos ya llevaban la autoridad. Pero la autoridad viene de Jesús, porque a Él se le fue dada. Entonces, si Jesús está en nosotros, ¿será que hay autoridad en nosotros? Amén. Y me encanta porque dice, el Señor les dice, en el cielo y en la tierra. O sea que el diablo, amados, ya está vencido. ¿Quién es el que gobierna en la tierra? Satanás. Pero el Señor dice que a él ya le dio toda autoridad del Señor. Entonces, media vez tú hables en el nombre de Jesús y reprendas en el nombre de Jesús. Media vez tú eches fuera, ates y desates en el nombre de Jesús, las cosas se van a hacer. Amén. Y de luego nos da un mandato. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Esa es una versión. Primero nos la manda el Señor, ¿a quién? A nosotros. ¿Sí? No vayan a pretender, amados, decirle a tu esposo, mira, tenés que obedecer a Dios y yo no lo estoy haciendo. No vayan a pretender decirle, es que tú tenés que amar a Dios si yo no lo amo y por lo tanto no le obedezco. No le pretendan decirle a su esposa, es que tú tienes que buscar a Dios, busca a Dios y yo ni siquiera oro. Tenemos que ser coherentes, amados. Por eso el Señor dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Amén. Lucas 18, del 10, del 18 al 20, mis amados. ¿Quién lo tiene? Lucas Amén. 10,
Amén, Candy, Dice la gracias. palabra. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijados de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ah, Amén. miren lo que el Señor dice. Él veía que Satanás caía del cielo como de rayo, pero dice a ustedes, yo ya les di la autoridad, ya se las di, para pisotear serpientes, dragones, escorpiones, leones, cachorros de leones. O sea, Dios dice, yo, ustedes ya tienen la autoridad, porque la autoridad les viene, se les es delegada de mi persona, les dice Jesús. Pero miren, esta parte me encantó, porque dice, pero no se alegren porque los espíritus se les someten. Alégrense porque ustedes ya tienen la vida eterna. Su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Eso no es lo importante, amados. Lo importante es que nosotros tengamos asegurada la vida eterna. Por eso, anoche justamente en la enseñanza de los papás, leíamos una parte donde decía que en aquel tiempo muchos van a decir, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, pero si en tu nombre sanamos enfermos, y el Señor les dijo, alejaos de mí o no os conozco. O sea que eso no te asegura a ti que seas hijo de Dios, porque el nombre de Jesús nunca va a ser avergonzado. Alguien un día me preguntó y me dijo, ¿por qué el Señor usa personas que no están bien con Dios? Pero le digo yo, ¿en nombre de quién están diciendo las cosas? En el nombre de Jesús. Ah, vaya. ¿Será que el Padre va a dejar a su hijo avergonzado? ¿Será que el Señor va a dejar avergonzado el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Será que el Señor va a dejar el nombre de Jesús avergonzado en la tierra, amados? No. Por eso la Biblia dice, aunque ustedes sean infieles, yo permanezco fiel por amor a mi nombre, dice el Señor. O sea que el hecho que nosotros le ordenemos a los demonios fuera, nos van a obedecer si nosotros lo decimos en el nombre de Jesús. Pero eso no nos asegura, amados, que nosotros estemos en la vida eterna. Por eso es nuestro mayor enfoque, es la santidad. ¿Y la salvación, pastora? ¿Perdón? La salvación, la santidad y la salvación. Exacto. Porque dice que sin santidad nadie verá a Dios. O sea que la salvación tiene que estar, amados, muy unida a la santidad. Entonces ahí es donde debe estar nuestro enfoque. Alegrémonos porque ya tenemos la vida eterna. Dios ya nos dio autoridad para vencer todas esas cosas. Esa es una añadidura. Amén. Dice ahí, debes librar cada batalla y luchar contra la adversidad con la autoridad que Jesús te da. Vuelvo a leer esto. Debes librar cada batalla y luchar contra la adversidad con la autoridad que Jesús te da. En su fuerza y con su autoridad ganarás almas. Vencerás, amado, cualquier cosa que tú atravieses con la fuerza y la autoridad del Señor. Amén. No temáis ni seas tímido. Lleva el mensaje de salvación en su nombre y verás que sucederán grandes cosas para la gloria del Señor. Segunda de Timoteo 1:7. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. Y Anita, te escuchamos. Mamita, vamos a escuchar a Diana. Amén, Anita. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Gracias, Miren. ¿No nos ha dado un espíritu de qué dice? Cobardía. De cobardía. Nosotros no debemos de vivir en temor, amados. No debemos de vivir en temor. Dios ya nos hizo libres de eso. El Señor dice espíritu de poder, 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 poder. Había una alabanza que antes la cantaban en las iglesias, me encantaba, decía,
Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre de Jesús. O sea, hay poder, ese espíritu de poder ya está en nosotros, porque el mismo espíritu que estaba en Jesús está en nosotros, amados. Yo no sé si tú lo puedes igualar, pero el Espíritu de Dios que se movía en Jesús está en ti y en mí. Y si en Él había poder, autoridad también la hay en nosotros, solo tenemos que activarla. Pero para eso tenemos que estar sanos, lo dijimos ayer, ¿sí? Libres del rencor, libres del resentimiento, libres de la amargura, amados. Por eso tenemos que soltar todas esas cosas que a Dios no le agradan para que nosotros activemos eso que ya está en nosotros. Amén. Dice que nos dio espíritu de poder, de amor y dominio propio. A ti no te puede dominar la tristeza, amado. A ti no te puede dominar la depresión. A ti no te puede vivir dominando el temor, porque el Señor ya te libertó el día que tú lo recibiste. Lo único que tú tienes que hacer es echarlo fuera, decir esto no es de Dios ni es mío, así que en el nombre de Jesús yo renuncio a eso y lo echo fuera. Amén. Hechos 1:8, mis amados. ¿Quién tiene Hechos 1:8? Lo leo yo entonces. Dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Ayer lo hablamos, amados. ¿Ya recibimos al Espíritu Santo, sí o no? Amén. ¿Lo hablamos? Amén. ¿Cuándo lo recibimos? Amén. ¿Cuándo recibimos al Espíritu Santo? Cuando aceptamos Cuando a Jesucristo. Amén. Cuando aceptamos a Jesús, o sea, ya recibimos el poder. Amén. Amén. Ok, ahí estamos. Vamos con la última cosa que necesitamos, amados, saber de la guerra espiritual. La número 6. No, ya sabes quién gana. Esta no es una pregunta, es una afirmación. Tú y yo ya sabemos quién gana. La Biblia dice que es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Son más los que están de nuestro lado que los que están en el mundo. Entonces, ¿quién gana, mis amados? Dios mismo. Los que estamos con Dios. Por eso a mí me encanta Apocalipsis 7:14, porque dice, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los que están con Él, ¿con quién? Con el Cordero, son llamados fieles. Hijos fieles y verdaderos. Entonces nosotros juntamente con Él tenemos la victoria. Amén. Vamos, dice, el diablo intentará engañarte, miren, amados, para que creas que su poder es mayor que el de Dios. Miren cómo es de farsante Satanás. Ese es el mentiroso, el más mentiroso de todos. Por eso la Biblia dice el padre de la mentira. Él es el padre de la mentira. Y su principal mentira va a hacerte creer que él tiene más poder que el de Dios. Pobrecito Satanás. Vive engañado, ¿verdad? Él vive engañado. Si él cree que él tiene más poder que Dios, vive engañado. Pero quiero decirles algo. Satanás sabe que él no es más grande que Dios. La Biblia dice, amado, si tú crees que Él es Dios, haces bien, dice. Porque los demonios los creen y ellos temen. O sea, que ellos sí saben. El problema está en que nosotros creemos más en las mentiras del diablo que en las verdades de Dios. Esa es el peor error de un cristiano. Creo que es uno de los mayores malos de los hijos de Dios, de los mayores males del Hijo de Dios. Creemos más en las mentiras del mundo, creemos más en las mentiras del diablo que en la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a vivir una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria? Amados, una vida de poder en Cristo Jesús, creámosle a la palabra de Dios.
El diablo intentará engañarnos para hacernos creer que tiene más poder él que Dios. Eso es una gran mentira. Dice, eso es mentira. Primera de Juan 4:4, lo vamos a leer, mis amados. Primera de Juan 4:4, aquí lo tengo yo. Dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. ¿Quién dice gloria a Dios a eso? Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Qué bendición. Como el Señor dice, pero ustedes, mis amados hijos, ya me pertenecen. Alguien que lo tenga ahí en la Valera, que me lo lea, por favor. Amén, pastora. Amén. Yo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Miren qué dulzura de papá. Hijitos, dice. A mí me recuerda como cuando uno regaña a los hijos, hijo, así va como que, hijo mío, mi amor, entendé, va, entendé. Como Dios nos dice, amados hijos, hijitos míos, ustedes ya los vencieron porque yo estoy en ustedes y yo soy más grande que el que está en el mundo. Esta versión dice, el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Dios es espíritu, amados. Y miren lo que dice, no me acuerdo dónde está, pero se lo voy a leer. Porque Dios es espíritu. Dice Segunda de Corintios 3:17, apúntenlo ahí, mis amados. Dice Segunda de Corintios 3:17, dice, ahorita se los leo, esta es una de mis versículos de batalla para ministrar liberación, amados. Dice la palabra del Señor, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. O sea que tú ya no puedes vivir en temor. Tú ya no puedes vivir en duda. Amados, porque el Espíritu de Dios mismo está en nosotros. Nosotros somos libres de todas esas cosas y vencedores en su nombre. Amén. Ahora vamos a Mateo. Ay, perdón, hermano. Sí, ya me fui, me adelanté. Mateo, dice, aquí estamos. Dios es el único poderoso, es el único. De hecho, el diablo no solo puede hacer lo que esto me fascinó. Miren, pues pónganme atención. Atención. Miren, Dios es el único poderoso. De hecho, el diablo solo puede hacer lo que Dios le permite. Se los vuelvo a leer. El único poderoso, todopoderoso es Dios. Y el diablo solo puede hacer lo que Dios le permite. Y esto es, amados, nosotros lo tenemos bien claro en el libro de Job. Amén. Como podemos observar, por ejemplo, leer el libro de Job, ¿sí? Sí, es cierto, tiene poder. No obstante, es un poder limitado. Para que Satanás le quitara a Job todo lo que tenía, ¿quién le tuvo que dar la autoridad? El permiso. Dios. Dios. Padre. Dios mismo. Dios Padre. A mí me encanta el libro de Job y le voy a decir por qué. Cuando dice la palabra que Satanás llegó ante la presencia de Dios, le dijo, ¿de dónde viene? Le dijo, el Señor te recorre la tierra. Viene el Señor que ya conocía el corazón de Job, le dijo, ¿has visto a mi siervo Job?
Y empieza el Señor a describir el corazón de Job, ¿verdad? Pero hay una partecita ahí que a mí me encanta, pero Satanás, miren, le dice, Job te alaba porque tú le has dado todo, porque lo tienes, hay versiones que dicen rodeado y otras que dicen cercado. O sea que Satanás sí ya lo había llegado a visitar, ya había llegado a verlo, amados, pero como el Señor era el escudo de Job, no lo había podido tocar. Él ya lo tenía bien guachado, como hacemos aquí en Guatemala. Ya lo tenía bien, entre ojo y ojo. Pero como el Señor era su escudo y su protector, él no lo había podido atacar. Pero Satanás le dijo, quita todo, quítale todo lo que tiene y verás si no te maldice. Te voy a decir algo con todo mi corazón. Dios no va a permitir algo más grande de lo que tú puedas resistir. Dios conocía el corazón de Job. Satanás le dijo, quítaselo y verás si no te maldice. Dios ya conocía el corazón de Job. Si él hubiera sabido que Job no estaba preparado, no lo hubiera permitido. Él no lo hubiera permitido, amados, porque Dios lo conoce todo. Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Él sabe hasta en qué le vas a fallar ya. Entonces, el Señor ya conocía quién era Job y por eso le dio la autoridad a Satanás de quitarle las cosas. Job nunca maldijo al Señor. De hecho, amados, dice la palabra que quien le ha, incluso, por eso te digo, mira, con quién va a ser el ataque a tu vida para que tú renuncies con los más cercanos. ¿Quién fue el que le dijo a Job, muere, maldice a Dios y muérete? La esposa. La esposa era el instrumento que el diablo estaba usando en ese momento para que Job renunciara, para que Dios maldijera a Dios, Job maldijera a Dios. Y esa misma esposa fue la que tuvo luego con él 10 hijos más. Entonces, amados, Dios no te va a permitir una prueba más grande de la que tú no puedas resistir. Él conoce tu corazón. ¿Por qué no moriste en el proceso? Porque Dios sabía que había una fortaleza dentro de ti y lo único que tenías que hacer era acercarte a Dios. Esa es la clave. Cualquier batalla que tú enfrentes, la clave es estar cercano a Dios para que tú tengas la victoria. Porque Dios ya sabe que en ti está la fortaleza, en ti está, amado, para que tú venzas con su ayuda. Así que sin importar lo que atravieses, Dios quiere que tú estés cerca de Él porque en Él está la victoria y Él te la quiere dar a ti. Amén. Vamos en el nombre del Señor, mis amados. Apocalipsis, Mateo 25:41. Dice la palabra del Señor. Sobre todas las cosas y en medio de cualquier adversidad debes recordar que el final ya está escrito. Dios es vencedor. El diablo ya sabe dónde pasará la eternidad, en el fuego eterno. Ese es su destino de ese asqueroso. Nosotros iremos a la eternidad con Dios, mis amados, pero Él irá al fuego eterno. Él ya está vencido. Él ya lo sabe. El problema está en que nosotros no lo creemos ni lo sabemos. ¿Alguien que me lo pueda leer en la Valera? Mateo 24, 41. Amén. Amén, pastora. 24:41 dice. No, Entonces, 25:41, perdón, mi linda. 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue preparado? Para el diablo y sus ángeles. Oh. Perdona, ¿cuál fue esa? ¿A qué versículo fue? 25:41, Mateo. Amén. Amén. Ya fue preparado, amado, ya está listo, listito. Yo creo que cada día lo calienta más, papá. Cada día le enciende más la llama, porque eso ya está preparado para ese sucio. Y para todo aquel, amados, que no esté con Dios. Por eso es importante que tú ores por el alma de tu esposo, por el alma de tu esposa, por el alma de tus familiares, porque ese es el destino para todo aquel que se encuentre sin Dios.
Entonces, mis amados, él ya está vencido. Su destino es la eternidad en el fuego, imagínense, en el fuego eterno. Esta vez no va a ser con su fuego, va a ser con el fuego de Dios, que él va a estar eternamente, amados, condenado. Amén. Luego oí del cielo, dice, un clamor. Ha llegado la salvación, aleluya. Y el poder del reino de nuestro Dios ha llegado, ya la autoridad es Cristo. Apocalipsis 12:10, amados. Vamos a Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. ¿Alguien que me apoye ahí en la Valera? Amén. Dice Amén. la palabra del Señor. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. ¿Cuándo está el enemigo delante de Dios acusándonos? Día y noche. Noche. Pero saben, yo les voy a decir algo. ¿Saben cómo lo podemos nosotros derrotar? Nosotros, amados, tenemos que decirles que hay alguien que ya nos justificó. Él sí va a intentar acusarnos. ¿A quiénes de ustedes les pasa que viven esos pensamientos? ¿Por qué te atreves a pedirle a Dios si eres indigno? Eres inmerecedor. ¿Cómo te atreves? Acuérdate de quién eres, de quién fuiste. Ese es el acusador que te está acusando, diciéndote no mereces. Pero la Biblia dice, amados, miren, por eso es importante la palabra de Dios. Y se los voy a agregar porque yo quiero que ustedes sepan muy bien que Cristo murió una sola vez por todos nuestros pecados. Amados, una sola vez Dios murió por nosotros. Jesús murió en la cruz por todos los pecados. Pero es que no me acuerdo dónde está y no me gusta pecar de. Está en Primera de Corintios, amados. No, Primera de Pedro 3:18 está. Se lo voy a leer, rapidito. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Una vez murió Él por todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros, porque nosotros aún con el pensamiento pecamos, amados. Entonces, cada vez que el enemigo te quiera venir a acusar, diciéndote que tú no tienes derecho de pedirle a Dios, diciéndote que tú no eres merecedor indigno, échalo fuera, porque Cristo ya pagó el precio y fue precio de sangre. Y esa sangre te justifica, y esa sangre te hace digno, y esa sangre te hace merecedor, porque desde el momento que tú lo recibiste, tú, amado, recibiste derechos. Así como recibiste responsabilidades, también recibiste derechos. Amén. Vamos a Juan 12:31. Dice, el juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Juan 12:31. En el primero decía que había echado fuera al acusador de nuestros hermanos. O sea, ya lo echó fuera el Señor. Él ya ha sido, silenciado. El Señor lo silencia. Lo que pasa es que antes nosotros le creemos las mentiras que Él nos dice. Dice Juan 12:31. El juicio de este mundo ya ha llegado y el príncipe de este mundo ya fue expulsado. Amén. Vamos también a Juan 12:10, mis amados. Juan 16:11. ¿Alguien lo tiene ahí? Y Colosenses 2:15. Ya lo último.
¿sí? Juan 16:11, Colosenses 2:15 y alguien que me busque Lucas 4:18 al 19. Los últimos 3 versículos y finalizamos. Amén. Perdón, pastora, ¿Lucas qué? Lucas 4:18 y 19, mamita. Alguien que me busque Colosenses 2:15. ¿Alguien ya tiene Juan 16:11? Juan Amén. 16:11. Léemelo, Candy, por favor. Dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ya ha sido juzgado, ya ha sido juzgado, amados. Colosenses 2:15, ¿quién lo tiene, mis amados? Amén, amén. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Léemelo así lento, mi linda, así palabra por palabra, bien acentuada. Por favor, que tenemos que oírlo. Okay. Amén. Amén. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Gracias. Y despojándolos. ¿A quiénes? A los principados y las potestades. ¿Desde cuándo, amados? ¿Desde cuándo dice ahí? Sobre la cruz, cuando él murió en la cruz. Desde la muerte de Jesús. Desde entonces, ellos ya fueron despojados de su poder y todo aquel que está en Cristo es más que vencedor. Por eso la Biblia más en todas estas cosas soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Así es, mi linda. Por medio de, ¿desde cuándo? Desde la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué nos hace falta? Creer. Amén. Y por último, amados, ¿cuál ha sido la autoridad que Dios ya te dio? El poder que ya te dio a ti por medio de Jesús está en Lucas 4:18-19. Candy, por favor, mi linda. Amén. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Amén. ¿En quién está el Espíritu? En nosotros. Cada uno de nosotros. Así es. Y aquí está. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Amados, ya está en ti, ya está en mí. Solamente tenemos que creer lo que Dios ya hizo en nosotros, creer lo que Dios ya nos dio. Y miren, amados hermanos, hermanas que están hoy, ¿cuál ha sido el poder que Dios nos ha dado a través de su Hijo? El Espíritu Santo ya está sobre nosotros y ya nos ha ungido. ¿Para qué? Dice la palabra, para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí nosotros, amados, aquellos que no tienen a Dios aún, esos son los pobres de espíritu. Pero el Señor está diciendo, yo ya los ungí para que ustedes les den buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que están heridos en sus corazones, aquellos que ya no tienen esperanza, aquellos que ya no le hayan sabor ni sentido a la vida. Dice, a pregonar libertad a los cautivos, aquellos que están, amados, en cautiverio de pecado, aquellos que están atados por las maldiciones, por todas esas cosas que fueron heredadas. Ya el Señor te dio a ti el poder para darles libertad. Vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Los ciegos
Lo hemos leído, lo hemos visto muchas veces en las enseñanzas acá. Todo el que está en pecado no oye, no mira. Pero Dios ya nos dio a nosotros esa autoridad para quitarles las vendas. A los oprimidos, ¿qué es un oprimido? Es alguien que está encerrado en algo. Dios ya nos dio la autoridad. Y me encanta lo último, a predicar el año agradable de Dios. ¿Cuál es el año agradable de Dios? Este año. ¿Cuál es el año agradable de Dios? El otro año. El año en el que estemos amados. Ese es el año agradable de Dios. Porque Dios no ha dicho yo voy a dar salvación solamente en el año 2025. En el 2032, el Señor tiene todo el tiempo, todos los años quiere dar salvación a todos los hombres. Y tú y yo somos el instrumento. Tú y yo somos el instrumento. No temas ante el enemigo. Que brujo, que hechicero, nada. A veces yo vivo oyendo aquí en el grupo, es que viera que a mi esposo le hicieron brujería y que no sé qué. Sí, y si así fue, Dios ya te dio la libertad y lo único que Dios te quiere es restaurar a ti para que cuando tú estés convencido de quién eres como hijo de Dios, te levantes y reprendas ese mal sobre tu esposo. Que en oración tú rompas esas cadenas sobre tu esposo, porque delante de la presencia de Dios ustedes son uno. Pero si nosotros no creemos, amados, ¿cómo va a pasar? Si ni yo creo que Dios es Dios, si yo no creo en el poder que Dios tiene, si yo no creo en su autoridad, ¿cómo va a pasar? Solo son palabras al vacío. Por eso la Biblia dice, este pueblo de dientes para afuera me alaba, pero su corazón está lejos. Porque nosotros tenemos que creer lo que oramos. Porque no es tu poder, Araceli, no es tu poder, Cintia, no es tu poder, Riquilda, no es tu poder, Yolanda, no es tu poder, Lilian, es el poder de Dios. Pero para que eso suceda, tú tienes que creer. Tienes que creer. Si le crees a las mentiras del diablo, ¿por qué no le crees a la palabra de Dios? Te di suficientes evidencias ayer y hoy. Te di un armamento de palabra ayer y hoy para que tú entiendas. Y aún te podría agregar muchos más, muchísimos más, para que tú entiendas que el poder está acá. ¿Quieres fe? Lee la palabra. La Biblia dice, la fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Sí? Lee la palabra en voz alta, léela en voz alta, que tu espíritu, que tu corazón, que tu alma, que tu mente se esté siendo ministrada por la palabra. Léela en voz alta, que la escuche tu mente, que la escuche tu corazón, que la escuche todo tu ser. ¿Quieres fe? Sumérgete acá. Este es el río de Dios, la palabra. ¿Quieres conocer el corazón de Dios? La palabra. ¿Quieres conocer el poder de Dios? La palabra. ¿Quieres conocer el amor de Dios? La palabra. ¿Quieres conocer, amado, todo lo que Dios es? Aquí está. ¿Y saben qué es lo glorioso? Nosotros aún tenemos libertad para hacerlo donde queramos. Como queramos. Yo les molestaba ayer, donde quiera, como quiera y con quien quiera. ¿Sí? Tenemos esa libertad acá. Aprovechémoslo. Hay países, amados, donde la gente está siendo quemada viva porque fueron encontrados leyendo la palabra. Hay países donde la gente en público las están ahorcando porque están leyendo la palabra. Tú y yo tenemos las 24 horas del día. Si tú quieres, te vas a sentar a un parque a leerla. ¿Quién te va a decir algo? Y nosotros que tenemos esa libertad no lo hacemos. Por eso la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay otra versión que dice, hay otro versículo que dice, mi pueblo llevado cautivo por falta de conocimiento. Eso está en Isaías. Porque nosotros, amados hermanos, no tenemos conocimiento de la palabra. ¿Cómo vamos a derrotar al enemigo y cómo lo vamos a vencer de sus trampas, de sus mentiras? Con la palabra de Dios. En nosotros ya está la autoridad. Cristo ya nos la dio.
Y cada vez que nosotros le ordenemos a Satanás en su nombre, con la palabra de Dios en nuestra boca, Satanás no va a tener nada más que huir. Por eso la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá. ¿Cómo lo vas a resistir? Con esto. Jesús nunca le dijo, que yo Jesús digo, en el desierto, él decía, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Y qué le quedaba a Satanás? Huir. Porque esto, miren, amados, la palabra de Dios es Dios mismo. Es Dios mismo. ¿No les pasa a ustedes que leen un versículo en determinada situación y Dios les da en ese momento una palabra por medio de ese versículo? Ay, qué recomienda. Amén. Eledio, ¿podrías apagar tu micrófono, mamita? Al cierto tiempo, pues estás en otra situación diferente y el mismo versículo te da otra cosa necesaria para esa diferente situación. Así es la palabra, amados. En un tiempo le voy a entender algo, en otro tiempo le voy a entender otro, porque Dios nos da en un mismo versículo diferente enseñanza, dependiendo de la circunstancia en la que estés. Entonces, ¿quieren tener la victoria? Métanse acá. Échese un clavado, amados, en la palabra. Yo les puedo asegurar que ustedes van a ser más fuertes cada día. Se van a convertir en un Sansón. Se van a convertir en un David guerrero. Se van a convertir en una Débora. Se van a convertir en esos hombres y mujeres que tienen la palabra de Dios en su boca para todo. Amén. Cierra tus ojitos. Si a ti te está haciendo falta fe, pídesela al Señor hoy. Estos últimos 5 minutos quiero orarlos por ti. Pídele la ayuda al Señor para creer su palabra. Padre que estás en el cielo, bendito y glorificado es tu santo y maravilloso nombre, Señor. Primeramente quiero darte gracias, Padre, por sacar este estudio con mis amados hermanos, Señor. Gracias, papito lindo, porque cada uno de nosotros, Señor, ha sido testigo a la luz de tu palabra, del poder que hay en ti, Señor, para hacer todas las cosas, pero también, Señor, del poder que nos has dado, Padre, para derrotar las artimañas, las mentiras, las trampas del enemigo, Señor, para derrotar, Señor Jesús, todas esas cosas, Padre, que nos quieren limitar, papá, que nos quieren debilitar, Señor, que nos quieren, Padre, mantener, Señor Jesús, Padre, quietos. Queremos activar en este día todo lo que tú ya nos diste, papá. Desde ese mismo momento en que aceptamos a Jesús, Padre, recibimos al Espíritu Santo y el Espíritu de Dios ya está dentro de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es creer para activarlo. Creer en tu poder, creer en tu palabra, creer, Señor Jesús, en la verdad y la autoridad que hay en ti, Señor, para creer, Señor amado, en todas las cosas que se pueden hacer a través de tu nombre. El Espíritu Santo ya está dentro de nosotros. Lo que tenemos que hacer es activarlo a través de nuestra fe. Y si hay alguien, Padre, en este día que está falto de fe, Señor, dásela, papá. Pon en su corazón, amado Rey, el querer y el hacer de profundizar en tu palabra, de meterse en tu palabra, de adquirir conocimiento en tu palabra. Hoy, papá, te pido que abras el entendimiento, que abras tú, Señor Jesús, en el nombre de Cristo, el entendimiento de tus hijos, papá. Tal vez muchos de ellos, Padre, se rinden fácilmente porque no entienden la palabra, Señor. Pero hoy quiero pedirte una apertura, Señor, para recibir la palabra y que le sea revelada, Padre, por el Espíritu Santo. Esas perlas de las cuales tú hablas en tu palabra, que han sido preparadas para nosotros, papá. Esas perlas que nos dan autoridad, que nos dan poder, que nos dan dominio propio, papá. Esas palabras que nos dan amor, Señor Jesús, por nuestros prójimos, papá, por el esposo, por la esposa, por los hijos,
hijos, por los familiares, por los hermanos, por los primos, por los tíos, por los cuñados, Padre Santo, por los amigos, papá. Padre, aún ese amor por nuestros enemigos, para poder orar por salvación, Señor, para poder orar, Padre, por misericordia de sus almas, porque el principal objetivo del evangelio es rescatar las almas, papá. Ya dar vida eterna, Señor. Lo de este mundo es pasajero y sobre lo de este mundo tú ya nos diste la victoria, porque desde la cruz del Calvario tú despojaste, Padre, a los principados y a las potestades y las exhibiste públicamente, Señor. Tú las exhibiste, papá, desde la cruz. Ellos ya fueron derrotados, porque desde ahí se les fue quitado todo poder y autoridad y se las diste a tus hijos, papá. Hoy, Padre, quiero pedirte que cada uno de los que están aquí reciban de ti lo que necesitan, papá. Señor, que reciban de ti la autoridad, el poder, la fe, que reciban hoy lo que ellos necesitan para triunfar. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por cada uno de ellos, y en tus manos deposito sus pensamientos y su corazón. Que se hagan ellos tu voluntad, papá. Que ellos mismos tomen la decisión de echar fuera todas esas cosas que les traen dudas, que les traen incredulidad, Señor Jesús, que les trae desánimo. Que hoy se autoministren, papá, libertad en el nombre de Jesús, porque el Espíritu de Dios ya está en ellos, y donde está el Espíritu Santo hay libertad, papá. Ya no podemos vivir en cautiverio, ya no podemos vivir esclavos del temor, ya no podemos vivir esclavos de la inseguridad, papá, porque tú nos hiciste libres. Y si hay alguien, Padre, que no ha hecho esa oración de fe, Padre Santo, que hoy, Señor amado, decida, papá, hacerla. Si hay alguien acá que aún no ha recibido a Jesús, hoy quiero hacerte la invitación para que tú ores conmigo. Y una oración pequeña hoy te va a dar a ti el derecho. Hoy a ti te va a adoptar como hijo y te va a ser parte de ese reino. Si hay alguien acá que no ha aceptado al Señor aún, yo quiero que hagas esta oración conmigo. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora vengo a ti con un corazón arrepentido, pidiéndote perdón por todos mis pecados, por mi lejanía a ti, Señor, por mi desobediencia a ti. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te reconozco a ti, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme libre, Jesús, de toda cadena de maldición, de toda coyunda generacional. Hazme libre de todo pecado. Hoy te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Padre, por recibirme y hoy hacerme llamar hijo tuyo. Padre, si hay alguien que hizo la oración este día, papá, hoy vengo presentando su vida delante de ti y diciéndote, amado Rey, que a partir de hoy, papá, sea libertado de toda cadena, de toda maldición, papá, y que el Espíritu Santo tome toda autoridad en su vida, papá, toda autoridad en sus pensamientos, en su corazón, en su alma, en su cuerpo, papá, y que a partir de hoy, Espíritu Santo, seas tú su guía, seas tú su instructor, seas tú su enseñanza, y que sea la palabra tuya, Padre amado, la luz que alumbre su caminar. Hoy, Señor, damos gracias, porque si hay alguien que hizo esta oración hoy, Padre, hoy hay fiesta en los cielos en honor a él, Padre. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy has hecho de esta persona tu casa, tu morada, el templo de Dios. Gracias, papito lindo. Bendigo a cada uno de los que están hoy presentes y en tu nombre santo te entregamos, Padre, este día de ayuno para que tú nos fortalezcas, para que sea tu fortaleza en nosotros y que, amado, hoy podamos recibir algo nuevo de ti.
Desechando todo mal de nuestra vida, papá, recibimos lo nuevo de Dios. En el nombre de Jesús, atamos y reprendemos desde ya toda obra de las tinieblas, atamos y reprendemos a Satanás y sus mentiras, papá, y declaramos que nosotros vivimos en libertad por medio de aquel que nos hizo libres, Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, mis amados, Dios les bendiga. Finalizamos con esta enseñanza de la guerra espiritual. Estamos preparados para el lunes. Ya sabemos que el vencedor es el Señor. Amén. Ya sabemos que hay autoridad en nosotros. Ya sabemos que ya tenemos las armas necesarias para ganar la batalla. Y ya sabemos que nosotros vivimos libres de todas esas cosas, del temor, la ansiedad, la angustia, el dolor, porque Cristo ya nos hizo libres y que ellos ya fueron derrotados desde la cruz del Calvario. Amén. Así que yo les bendigo, les amo, les mando un fuerte abrazo y que este día sea un día de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes. Y que el ayuno que estamos haciendo nos fortalezca en el hombre interior. Amén. Para que conozcamos la anchura, para que conozcamos la altura, para que reconozcamos el poder de Dios en nuestras vidas, el amor que nos hace libres. Amén. Bendiciones a todos. Un fuerte abrazo y nos vemos primeramente Dios en los tiempos de oración de este día. Amén. Bendiciones.